El pasado 28 de junio, además del importante evento de presentación del informe de la Comisión de la Verdad, aconteció en Colombia un hecho trágico sobre el cual es necesario reflexionar. Y tiene que ver con la muerte de 53 personas que murieron con ocasión de un incendio en el patio octavo de la cárcel de Tuluá, además de otro tanto que resultaron lesionadas. Realmente estos no son hechos nuevos en la historia penitenciaria de Colombia. También aconteció el 20, el 23 de marzo del 2020, murieron 23 personas en la Modelo y otras 80 resultaron heridas. El 4 de septiembre de 2021 murieron 8 personas calcinadas en una estación de policía. Esto simplemente lo que hace es develar la violencia estructural que tiene el sistema penitenciario colombiano y por tanto, pues es necesario generar una reflexión pública sobre la sensatez de mantener un sistema carcelario en estas condiciones. Un sistema que se caracteriza básicamente por un encarcelamiento masivo, parece ser una lógica inclusive latinoamericana, por una violación del principio de legalidad de las penas, en tanto los sufrimientos derivados de la prisión nada tienen que ver con la previsión normativa de que la pena de prisión o la medida de aseguramiento suponen solamente la afectación de la libertad de locomoción. Una desidia parecería ser también estructural frente a los derechos de los privados de la libertad. No obstante, todo el conjunto de normas y de derechos reconocidos en el ordenamiento interno y en el ordenamiento también internacional. Además, una evidencia de que el Estado pierde o nunca ha tenido el control real sobre los encarcelados. Entonces el Estado solamente actúa como captor, como quien captura, como quien encierra, pero al encerrado se le lleva a un ámbito de violencia que el Estado no controla y por tanto es un ámbito de violencia inclusive superior al que está por fuera, y con las consecuencias esto que tiene en el aprendizaje de la misma violencia y por tanto en la renuncia del principio de resocialización de las penas. Todo eso debe ser entonces generar una motivación para discutir y para generar importantes transformaciones en el sistema penitenciario que vayan más allá de las declaraciones de estado inconstitucional de cosas, puesto que se ha demostrado con la realidad que vivimos que el Estado, ese Estado puesto por la Corte Constitucional, ha sido ineficaz en el propósito de modificar tan terrible situación. Por ejemplo, entonces se imponen decisiones mucho más radicales como excarcelaciones masivas que podrían darse inclusive con modificaciones ligeras del Código Penal, como la derogatoria del artículo 68A, la necesaria justificación mayor de la decisión de privación cautelar de la libertad, de las medidas de aseguramiento, en donde los jueces de garantías tengan que justificar, reconociendo el estado real de la situación de encarcelamiento, una medida de aseguramiento, y muy importante, generando un acuerdo social sobre lo dañoso que es para todos, inclusive para quienes están lejos de habitar o lejos de querer o pretender habitar ámbitos del ilícito, una cárcel como las que se tienen hoy. Esto se logra pues a través de un conjunto de acuerdos donde las universidades tienen un protagonismo importante, porque realmente pues en las facultades de Derecho surgen muchos de los argumentos y los fundamentos que legitiman y por tanto que podrían deslegitimar la situación carcelaria. También en un compromiso de todos los poderes públicos para hacer efectiva aquella aspiración de dignidad puesta en la Constitución, y también la convicción pública de que la sociedad no es verdad que demande condiciones de mayor prisión
para que se entienda que las acciones políticas son eficaces, que las transformaciones de evitación de la criminalidad son mucho más audaces que la respuesta punitiva y que en todo caso, mientras exista un encarcelado, existirá el carcelero que también sufrirá una pena muy análoga. Además, pues una construcción de derechos humanos, por ejemplo, del cuerpo de vigilancia y custodia, en el cual se haga saber, entre otras cosas, que vale más la vida que el peligro de fuga y por tanto que una omisión de socorro no es simplemente un incumplimiento de una función, sino inclusive la puesta de una responsabilidad penal por omisión de posición de garante. Eso, entre otras cosas, puede generar entonces una respuesta mucho más sensata a esta trágica realidad que hoy a todos debería pesar.